RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Saludos amigos, estamos juntos de nuevo en una jornada de reflexión, esta vez acompañados de Carla Gaviño, que es una persona que ya ha sido invitada varias veces y cada vez evidentemente nos sentimos honrados por su presencia porque es una joven mujer en justo la Semana de la Mujer en el mundo, no para recordar que tienen un día en el año, sino para recordar la importancia que tiene para el mundo la igualdad de oportunidades y también en muchas cosas encontrarle ese sentido de la armonía y el compromiso que la mujer le da a las cosas y harían que quizás el mundo sea mejor si ellas tuvieran mayor presencia, por lo menos en el Perú. Bienvenida. Carla, a Integrando Perú. Muchas gracias, buenas tardes, encantada. Voy de frente a los temas que tienen que ver con el ejercicio de tu profesión. ¿Cómo ves la respuesta del Estado a la epidemia del dengue? Es un tema sumamente lamentable, solamente para situarnos con un par de cifras para que las personas que nos están escuchando puedan comparar respecto a la experiencia más reciente que hemos tenido. El año pasado tuvimos una situación de dengue que se descontroló. Si es que todos retrocedemos un ratito en el tiempo y hacemos memoria, a estas alturas la cantidad de contagiados que teníamos de dengue respecto del actual era 98% menor. Es decir, hoy día tenemos casi el 98% más de contagiados de dengue que hace un año. Tenemos cerca de 25,000 personas contagiadas de dengue, de acuerdo a las cifras oficiales del Ministerio de Salud, hacia la 7ª semana del 2024. ¿Qué es lo que está fallando? Múltiples factores, de que íbamos a tener este contexto de dengue con este nivel, bueno, con un alto nivel de gravedad superior al del año pasado. Muchos analistas en materia de salud y en gestión pública lo veníamos diciendo por lo menos desde mitad de año. Antes del discurso del 28 de julio ya se venía la alerta del dengue. Desde que se supo que íbamos a tener este fenómeno del niño, se vino la alerta del dengue. Y desde el punto de vista de la gestión pública, hubieron distintos aspectos que se alertaban. Por ejemplo, se mencionaba de qué manera no se tenían los servicios de atención primaria necesarios a lo largo del país, porque si recuerda la audiencia, cómo se empezó a atender a la ciudadanía ya cuando el dengue estaba muy grave hacia abril, hacia mayo. En los estacionamientos de los puestos de salud, porque no habían camas ni camillas, no había en Lima ni siquiera las medicinas para bajarle las altas fiebres a la población. Muchos colegios cerraron puertas por el dengue. No sorprenda, por lo tanto, se venía diciendo, yo inclusive y algunos otros analistas lo decíamos, no sorprenda el que sistema que se sigue es reactivo, totalmente. Así es, que si el dengue se repunta y otra vez tomamos las mismas medidas, el resultado vaya a ser igual o peor, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿qué vemos que están haciendo las autoridades? Ya un poco tarde, campañas de fumigación. Tenemos 18 regiones de 24 declaradas en emergencia por el dengue, incluyendo a Callao. Campañas de fumigación a estas alturas, con 25,000 contagiados, es un poco tarde. ¿Tú irías por ideas innovadoras como esta idea de esterilizar a los mosquitos, un programa científico que ha tenido éxito en otros países, que es manipulación genética? ¿Por dónde está la solución más eficaz de prevención, en tu opinión? Yo creo que aquí lo más importante es abrir el espectro de opiniones, porque lamentablemente lo que se ve es un MINSA que está repitiendo la fórmula y va a tener la misma consecuencia. Yo creo que en este caso lo que tú estás señalando, por ejemplo, escuchar a médicos especialistas en salud pública que tienen este tipo de experiencias o traen este tipo de ideas de otros países donde se han implementado herramientas para vencer al mosquito del dengue, ¿no? U otras plagas desde una forma genética podría ser interesante, pero hay que escuchar. El tema es que en nuestro país lo que estamos haciendo es repetir la fórmula. Vamos a fumigar, luego ahora están empezando, ¿no?, a abastecer de Panadol y otras medicinas. Todavía no se ha planteado si es que están pensando, ¿no?, el tema de la presencialidad en las escuelas, que eventualmente yo creo que también lo van a tener que plantear. Carla, estamos, ¿no?, en marzo, estamos hablando de cosas que debían haberse hablado en noviembre. Por lo menos, porque esto, como digo, hace más de 9 meses algunos veníamos alertando
Ojo que la situación va a ser más grave y no vemos una fórmula preventiva. Lo que vemos es que vamos a reaccionar de la misma manera que en el 23 y ya vemos que a la fecha las consecuencias nos han sobrepasado. Estamos al doble prácticamente de incidencia. Así es. Y a ver, Carla, acabas de mencionar algo que me llamó mucho la atención. Fallan los servicios de atención primaria. Yo, una de las cosas que pensaba era, bueno, el COVID ha sido una desgracia nacional monumental, pero por lo menos, digamos, los servicios de atención primaria a nivel nacional han mejorado con las plantas de oxígeno, con los balones de oxígeno, con la logística, con más camas. ¿Y qué pasó de todo eso? ¿Qué sucedió de todo eso? Tenemos ahora el dengue y resulta que los servicios de atención primaria vuelven a fallar. Entonces, y todo lo que aprendimos, entre comillas, de la desgracia del COVID-19, ¿se hizo humo? ¿Qué pasó? Falta afinar el programa de prevención. Esa sería una de tus conclusiones urgentes. Sí, yo creo que hay que, y respondiendo a ambas preguntas, afinar los programas preventivos, reaccionar prontamente también antes de que ocurran, ¿no? Mitigar los riesgos y también plantearnos una política ya de Estado, una política pública para hacerle frente al dengue que es constante, continuo en los veranos, no es algo que no nos suceda como país. Entonces es una política pública para evitar que esto siga sucediendo en el tiempo. A la pregunta de Jorge Luis, ¿qué nos ha pasado? Mira, yo así como estamos hablando ahorita del dengue y de qué manera los servicios de atención primaria fallaron en el 23, potencialmente se vean saturados en el 24, pese a la experiencia que hemos tenido en el COVID. Yo creo que esto es parte del declive de la gestión pública. Pensemos por un momento la situación de la vacunación. Perú, siguiendo hablando de salud pública, Perú tenía un buen mecanismo de vacunación. No estábamos con mucho problema para hacer llegar las vacunas, ¿no? Previamente, antes del COVID. Pero hoy en día otra vez tenemos casos de sarampión, tenemos otra vez casos donde las vacunas no están llegando, se han perdido las redes logísticas, las redes de transporte, de hacer llegar, de almacenamiento. Entonces, yo creo que estamos en una situación en la cual la gestión pública sigue viéndose deteriorada. Y esto mucho para mí tiene que ver con la falta de liderazgos claros, con las rotaciones, la meritocracia, con la ausencia de políticas públicas, con la ausencia de reformas oportunas. Y yo creo que todavía estamos en un escenario en el cual la tecnocracia no ha regresado al Estado. Esa huida de la tecnocracia que hemos tenido los últimos años ha afectado aquello que era parte de lo que sabíamos hacer. Otro dato preocupante, 6.000 obras paralizadas. ¿Eso es normal? Eso es fuerte, ¿no? Eso es sumamente fuerte y nuevamente si nos remontamos a los datos que nos saca la Contraloría, podemos ver cómo vienen, lejos de irse disminuyendo, las obras paralizadas vienen incrementando o en algunos escenarios, en algunos meses por ahí a lo largo del 23 mantuvieron un poco la cifra, pero en otros casos se han repuntado respecto de años pasados. Y las consecuencias siguen siendo, o las causas mejor dicho, siguen siendo las mismas, ¿no? ¿Qué nos dice la Contraloría? ¿Por qué tenemos obras públicas paralizadas a lo largo de los 3 niveles de gobierno del país? Principalmente nos habla de que hay temas de falencias en los estudios de preinversión, en los expedientes técnicos, que luego se trasladan a que al momento que el contratista tiene que ejecutar la obra, se va a dar cuenta que aquello para lo cual fue contratado no calza con el expediente técnico. Pero quiere decir que la mayor parte de los controles no son concurrentes, es decir, se supone que ahora la Contraloría tiene mucho más presupuesto que le permite hacer control concurrente en tiempo real, pero la mayor parte de la acción no es control concurrente, entonces nacen mal diseñadas estas obras con expedientes mal hechos y terminan en el camino cayendo. Ese es el tema. Inclusive, si tuviésemos más control concurrente, el control concurrente no va a ser las veces del rector de la inversión pública, ni del presupuesto público, ni del supervisor de obras, ni de los técnicos de la institución. El control concurrente va a mirar cómo es que el otro está desarrollando su tarea para poder alertar preventivamente escenarios o correctivamente algunas medidas, ¿no? Y luego se habrá la acción de control posterior que corresponda. Pero por lo menos no nacería una obra mal construida, mal planificada. Es decir, el control concurrente nos permitiría observar en el momento inicial, cuando no despega la obra.
es terrible cuando el expediente está mal hecho y la obra se paraliza a medio camino. Ahí hemos perdido todos dinero y tiempo valioso. Ahora, eso agreguémosle que cuando la obra se paraliza, vamos a perder más tiempo y más dinero si es que no se ponen de acuerdo y eventualmente se van a un incumplimiento contractual con un arbitraje, sí, claro, ¿no? Entonces ahí se meten medidas cautelares para que el tribunal arbitral no opine del fondo y se van unos cuantos años opinando de temas que se van poniendo como una medida cautelar, ¿no? Sin llegar a resolver el asunto de fondo, y la obra se queda paralizada. Carla, también hay un problema que hemos detectado con frecuencia, es que las licitaciones que hacen los gobiernos subnacionales, las autoridades subnacionales, a veces las declaran desiertas por N razones, porque en realidad no ha prosperado la propuesta del amigo. Entonces, te das cuenta, entonces la declaran desiertas, vuelven a licitar, vuelven a trazar y así van dilatando el tema porque están esperando que suceda otra cosa, digamos que haya otro ganador. Hemos detectado con frecuencia esa estrategia. ¿Eso es real? ¿Eso pasa? La corrupción es un tema que está presente en la obra pública y con fuerza. La propia Contraloría General de la República, en sus reportes anuales de pérdidas por inconductas funcionales y por corrupción, señala que la gran cantidad del grosso de estas se presentan en la obra pública. No podemos ser ingenuos y pensar que en infraestructura no se va a dar. Para muchos el negocio es, como bien señalas, ganar la licitación y no necesariamente hacer la obra. Luego desaparecen, cambian de persona jurídica y dejan a los subcontratistas y a la entidad pública sin obra hecha. Yo creo que hay una serie de aspectos que tienen que ver con la transparencia, con los sistemas de integridad, con la supervisión de calidad, cómo no, con la Contraloría, con los sistemas mismos del Estado, que se tienen que revisar y mejorar para evitar que la corrupción continúe desarrollándose con impunidad en la obra pública. Tenemos una serie de empresas sancionadas por el Tribunal de Contrataciones del Estado del OCE, ¿de acuerdo?, que aparecen de nuevo en otro concurso, que estando con sanción vigente ganan otro proceso de selección en otra municipalidad. ¿De qué sirve que te sancione por incumplir contratos con el Estado si cambias de nombre o buscas otra municipalidad que no se haya enterado y ganas ahí? Ya sea como un socio o como un consorcio, pero buscan el maquillaje para volver a las mismas. Así es. Entonces ya es un poco tiempo de hablar de lo que se registra, cómo se comunica. O sea, cuando yo registro las sanciones a estas empresas que incumplen, que presentan documentación falsa, inexacta, que dejan la obra, que abandonan la obra, que no cumplen los contratos, supuestamente esto se registra, y este registro que maneja el OCE, todas las entidades públicas deberían de revisarlo antes de dar la buena pro en nuevos procesos. ¿Se hace? ¿No se hace? ¿Llegan alertas? ¿Y qué es lo que no se registra? También hay que pensarlo un poco, porque como bien apunta Pedro, estamos hablando de cascarones jurídicos, pero las personas naturales siguen implementando o después para otro proceso creando otra persona jurídica, consorciándose con otras personas, cambian la razón social, pero son los mismos gerentes legales, gerentes generales, accionistas, dueños que van de entidad en entidad pública dejando obras abandonadas y se llevan pues lo que ganan por concepto de la licitación y los pagos adelantados. ¿Cuál es el caso donde tú hayas visto que la corrupción, caso paradigmático, la corrupción ha sido sancionada en el Perú? Porque a mí me llama la atención lo que dicen fuera. Dicen, pocos países han metido en la cárcel a tantos expresidentes como en el Perú. Es cierto. Igual es cierto. Pero eso no va de la mano con personas condenadas, sentenciadas por delitos que tienen que ver con corrupción. ¿Por qué hacemos bien un primer tiempo y el segundo tiempo las cosas no funcionan? ¿No? Da esa sensación de que en la lucha contra la corrupción no dudamos en investigar, llegar a tener prisiones preventivas y demás, pero no se termina de sancionar. Y yo creo que eso, por ejemplo, si tú me preguntas un caso grande, emblemático, no podemos dejar de hablar del Club de la Corrupción y del Lavallato, ¿verdad? Entonces ahí mucho hemos visto de eso. ¿Qué pasa ahí, Carla? Mucho hemos visto que efectivamente se han identificado obras,
Se han identificado empresas, se han identificado funcionarios a lo largo de varios años, por ejemplo en el Club de la Construcción, que tuvo proyectos en distintos niveles de gobierno, pero muchos de ellos centrados en provías del MTC, nada más y nada menos que una gran unidad ejecutora y que recientemente otra vez ha estado en las noticias por aspectos similares al punto que se está hablando de reestructurar provías. Una pregunta, ¿el Estado podría tener derecho a decir a partir de mañana totalmente prohibido contratar a una empresa donde sus accionistas tengan participación en hechos de corrupción anteriores o presentes? ¿Se podría dictar una norma en ese sentido categórica que castigue a los accionistas? Porque el problema que hemos visto es que se le cambia de nombre a la empresa, está diciendo, claro, pero el accionista sigue, aunque haya reducido su participación, sigue siendo parte en alguna forma, y hemos cumplido parcialmente las normas de compliance, que son normas que la OCDE promueve, que dice claramente, usted tiene que desinfectar, limpiar, barrer todo lo que haya sido parte de la corrupción si es que quiere seguir en el mercado. En el Perú estamos siendo tibios, ¿es así? Sí, yo creo que estamos siendo tibios. La norma que tú propones tendría que ser mínimo una ley y tendría que tener mucho consenso político, lo cual es muy difícil de conseguir para que una norma así prospere. Eventualmente podrían hablar del tema de velo societario, entre otros aspectos más para proteger a la persona natural respecto a los hechos de la persona jurídica. Pero lo que estamos viendo nosotros en la realidad es que las personas naturales usan cascarones jurídicos y una y otra vez es la ciudadanía la afectada por estas grandes obras paralizadas, dinero que se va simplemente en proceso de selección y necesidades que no se cubren. Es que la elección es clara, detrás de cada funcionario corrupto hay un empresario corrupto. Claro. Y es un poquito que pasa piola a veces. Así es. Y esos hay que tenerlo presente. Hay un corruptor y un corrompido, efectivamente. Claro, Carla, te doy un dato, lo comparto con los amigos de Integrando Perú. En el año 2021 se promulgó una ley de cierre de minas. Te estoy hablando de julio del 2021. Aún no está reglamentada. Ojo, y te voy a decir qué es lo que ahí preocupa mucho. Esta ley indica, incorporó en el Código Penal la figura de delitos contra el medio ambiente por cierre de minas fallidos. Lo incorpora en el Código Penal y indica de que los funcionarios a cargo de la gestión de la empresa que, digamos, eluden las responsabilidades de los cierres de mina de las empresas que gobiernan podrían tener hasta 7 años de cárcel. ¿Qué te parece eso? Me parece que es una norma interesante. Qué pena que no esté reglamentada, porque efectivamente el daño medioambiental que causan estas cierres de minas que no se ajustan a la regulación es fuerte, impacta en el medio ambiente y en la sociedad, en la ciudadanía. En la salud de las personas. De nada sirve tener a las EFAs, como les llaman, ¿no? a las oficinas o entidades que se encargan de la fiscalización ambiental, persiguiendo este tipo de daños, si nuevamente simplemente basta dejar de lado un cascarón jurídico para crear otro y volver a continuar, ¿no? O no hay una responsabilidad por la actividad minera que no cumple con la regulación y que causa estos impactos que lamentablemente es grande y los impactos no son menores. Carla, ¿qué sucede cuando una ley, porque no es la única, hay varias y no son pocas, no está reglamentada? ¿Está vigente? ¿No está vigente? ¿Cómo se resuelve eso? Te lo explico. En derecho tenemos dos tipos de leyes desde este punto de vista. Algunas que son autoaplicativas, es decir, que no requieren un reglamento para aplicarse, que básicamente son las declarativas de derechos y otros más, y otras que necesitan del reglamento para poder ser aplicadas y por lo tanto tener materialidad. Por eso es que muchas veces las leyes se ponen que entran en vigencia a los tantos días de publicado el reglamento, ¿no? Entonces, cuando tú estás hablando de leyes que requieren mayor articulación entre las entidades públicas, lo normal es que su aterrizaje a detalle esté en un reglamento y entran en vigencia cuando entra el reglamento, ya sea toda la ley o algunos aspectos. Y si el reglamento no sale, lo posterga la autoridad y no emite un reglamento, ¿qué pasa en ese Ahí caso? Normalmente las leyes establecen un plazo para la emisión del reglamento. Si este plazo se incumple, eso es completamente exigible.
¿no? Porque te dicen, por ejemplo, el Poder Ejecutivo tiene un plazo de 120 Así días es. para la reglamentación del y área. no lo hacen. Y sí, en nuestro país pasan los años, no los 120 días, los años, y no se reglamenta. Pero ahí es donde desde la ciudadanía, la Contraloría, el Congreso, todos tenemos la posibilidad de fiscalizar y exigir el cumplimiento de la misión que estaba en la ¿Tú ley. crees, Carla, que la Contraloría, con todo el presupuesto que tiene hoy, está desempeñando bien su rol? ¿Tú crees que podría hacerlo mejor? Porque hay quienes dicen que le falta punche a la Contraloría, es decir, identifica los problemas, pero no ayuda en la parte proactiva a resolverlos. ¿Eso es cierto? Yo veo a esta Contraloría como una Contraloría que ha dado pasos en la dirección de avance, pero sí efectivamente siento que a pesar de esos esfuerzos que son válidos, necesitamos no solamente el diagnóstico y que nos muestren la foto, sino también una acción que ayude a prevenir que se repita en el tiempo. Y ahí es donde yo creo que el sistema de control tiene que articularse con más fuerza con el presupuesto, con la inversión pública, con el sistema de asociaciones público-privadas, entre otros. Porque lo que tenemos es que nuevamente da la impresión de que cada sistema está caminando solo y sin esa articulación la Contraloría lamentablemente se está quedando en un rol más de evidenciarte lo que he encontrado, pero no poder tomar una acción previa. ¿Qué debe priorizar? La evaluación por resultados, es decir, los logros que cada institución debe cumplir en cada año del ejercicio presupuestal, o debe de centrarse en el control de procedimientos. Porque hay un problema en esta dinámica. Cuando se centra en el control de procedimientos, da la impresión de que se siente en la tribuna a ver cualquier funcionario que comete un solo error y ya se le cae con todo. Y no importa que se haga goles en el arco contrario. Entonces, ¿cómo cambiar la mentalidad? ¿Cómo dejar solamente a temas muy graves en el procedimiento que implican delito, robo, pero priorizar los resultados y hacer que el auditor juegue en la cancha, no se quede en la tribuna observando, sino participe del proceso para empujar al equipo a realizar las metas, a cumplir objetivos? ¿No sería ese un cambio pendiente? Yo creo que es necesario otra mirada, efectivamente, ¿no? Al rol que se tiene y al trabajo conjunto al que tú estás llamando, ¿no? Porque efectivamente lo que buscamos, más que cumplir de forma esquemática y muy meticulosa, procedimientos solo por el procedimiento en sí mismo, como si fuera un fin en sí mismo, lo que tenemos que buscar es resultados en el uso del presupuesto y en el uso de las funciones, ¿no? Entonces, para esos resultados a veces los procedimientos no están del todo claros o no son aplicables, pero si no le dejamos un margen de discrecionalidad al funcionario, discrecionalidad técnica al funcionario, difícilmente vamos a poder llenar todos estos vacíos y vamos a poder permitir que los funcionarios tomen las decisiones más adecuadas prontamente, porque lo que dices es cierto. Yo he visto personas en los 3 niveles de gobierno a través del ejercicio docente y académico que manifiestan un cierto temor en tomar decisiones cuando las normas no están claras y no hay quien las clarifique. Tan solo pedirle la opinión al rector te va a tomar meses para que te respondan. Entonces, tienen miedo a tomar decisiones. Y este temor a tomar decisiones, así tengan buena intención, así no haya malicia de otro tipo, hace que muchas veces las decisiones no se tomen o se vayan por el mecanismo más largo, porque mira, para un escenario parecido hay este otro procedimiento, para eso no hay, apliquemos el otro por si acaso, para cubrirnos las espaldas, no vaya a ser que terminemos sancionados por haber querido hacer las cosas y no tener claridad de cómo hacerlas, ¿no? Entonces, estos son males de gestión pública, estos son males de articulación que le caen encima al operador, pero que nos cuestan a todos los ciudadanos. Y en estos que parecen detalles, de no ser tan procedimentalistas, de dar un poco más de margen de acción a la discrecionalidad técnica, en eso que parece detalles, se nos va tiempo, se nos van dinero, se nos van procesos, oportunidades, proyectos, servicios, necesidades. Se repite ese dato de hace 5 años que no he olvidado, que era preocupante, que el 80% de los expedientes de la Contraloría que pasaban al Poder Judicial caían. Cuando se les preguntaba decían por corrupción, pero ¿es corrupción la única razón por la que caen los expedientes de control? ¿O esto es un hecho del pasado que se está superando? ¿Hoy hay mejor calidad en los expedientes de Contraloría? ¿Tú qué puedes decirnos al respecto? Yo creo que se ha llegado a un nivel de acuiciosidad, a veces correcto, pero a veces quizá un poco incisivo,
¿no? Entonces, de repente, algunos aspectos podrían estar cayendo, como tú bien señalas, por temas de corrupción. No hay que taparnos los ojos tampoco. Algunos corrupción podrían, en el Poder Judicial. En el Poder Judicial, no, sí. Algunos podrían estar cayendo por desconocimiento de jueces y fiscales de aspectos técnicos, por ejemplo, en asociaciones público-privadas, no en proyectos de infraestructura, y algunos quizá porque la autoridad considera que ahí no había mayor aspecto de control, sino que era una decisión técnica. ¿Por qué tal material? ¿Por qué tales características y no otras? Son decisiones técnicas muchas veces, ¿no? Y no necesariamente un tema a controlar con una lógica de que ya está, porque has optado por este tipo de pavimentación y no de este para sancionarte, sino que puede ser un tema de decisión técnica, ¿no? Entonces, yo creo que hay distintas y múltiples causales, no se pueden reducir a una sola, como casi todo lo que pasa en la infraestructura pública, pero lo que sí yo percibo es que hay un intento de la Contraloría por transparentar más la información. Pero lamentablemente en este intento muchas veces está tratando de suplir espacios de otros rectores. Y es ahí donde vemos los choques de qué es lo que te toca hacer, lo que no te toca hacer, y de repente no tienes todas las herramientas y los conocimientos para hacerlo y aplicas lo que tú conoces, procedimientos de sanción, lógica de sanción, cuando más bien centrar un rector más que tenga que ver con el cuidado de la infraestructura del presupuesto, a llenar esos espacios, la lógica sería otra, ¿no? Muchas gracias, Carla, de verdad importante, me da ganas de no solo de seguir, sino el tema que hemos conversado hace unos minutos con algunos colegas, que se está por vencer el mandato del actual Contralor y necesitamos nuevas oportunidades para gente íntegra y competente. ¿A ti te gustaría ser candidata a Contralor? No lo he pensado realmente, no me lo he planteado. Pero si te lo preguntaran en serio, ¿crees que eso sería una sana ambición en tu desarrollo profesional para ayudar al país? Yo creo que todos tenemos que estar prestos a ayudar al país en lo que se pueda, ¿no? Siempre que cumplamos los requisitos, siempre que tengamos conocimiento y seamos idóneos para el cargo, porque finalmente es un servicio público y hay que tomar decisiones pensando en lo que realmente uno le puede aportar al país. Carla, a propósito de eso, conversamos un momento más con Carla, creo que tenemos la oportunidad de hacerlo. Carla, a veces las personas competentes, profesionales competentes como tú, a veces se cuestionan y dicen, sí, me están ofreciendo un viceministerio, me están ofreciendo un cargo en una institución tutelar o algo incluso mayor, un ministerio, etcétera, pero con este gobierno prefiero, y así, ¿no? Hay un poco eso de que si no es con el gobierno perfecto de mis amigos, yo no me meto. Personalmente yo no estoy de acuerdo con esa posición, pero respeto a las personas que piensan así. ¿Tú qué piensas, Carla? Yo creo que es una decisión bien personal y también bien compleja que tomar, ¿no? Yo creo que no existe el gobierno perfecto, no podemos pretender imaginar que estamos en un país o que cualquier país tiene la gestión pública perfecta, los gobernantes perfectos, que ninguno de los funcionarios por ahí va a cometer algún acto, o sea que todos van a actuar con pulcritud y que por lo tanto tenemos que esperar el momento en el cual toda la constelación y las estrellas se alineen para tomar ejercicio en la función pública. Pero sin embargo creo que es una decisión personal. Efectivamente hay riesgos que cada uno tiene que evaluar, tomar, y ahí mucho tiene que ver el tema de qué tan empoderado se pueda sentir una persona que está en el campo técnico para dejar el mundo técnico o académico y entrar a un mundo un poco más donde vemos muchos vaivenes, rotaciones de personal, ausencias de meritocracia. Qué tan empoderado va a estar inclusive para poder tener un personal o un equipo técnico y poder implementar políticas públicas que realmente tengan apoyo y que puedan causar un impacto. Y de aquí ustedes de repente, ustedes han tenido también, Pedro ha sido vice, han tenido larga trayectoria en el Estado. Creo que cuando uno siente que lo que va a hacer puede rendir resultados, es cuando da ese salto. Quizás no está de más preguntarte, ¿por qué tú, que podrías tener tranquilidad en el sector privado, porque eres muy competitiva, no has optado por la decisión cómoda, sino más bien comprarte el pleito, y te vemos siempre en el esfuerzo de dar tu granito de arena para que la administración pública en el Perú funcione, esté más cerca de la gente y el Estado peruano haga lo suyo?
es un tema más de valores, integridad, compromiso. ¿Por qué no hacemos que contagies a más mujeres profesionales? Mira, te agradezco la pregunta y abusando un poco de su tiempo. Yo empecé en el sector privado y llegó un momento en el que yo sentí que si yo quería realmente, estaba en el sector privado haciendo todo lo que tenía que ver con derecho administrativo, vinculaciones con el Estado para la prestación de servicios públicos. Entonces yo sentía en un momento, pero hay serias deficiencias en el Estado sobre cómo aplicar las normas que ellos mismos hacen. Sus procesos son muy engorrosos para lograr lo que ellos quieren. Pueden lograrlo de otra manera, ¿no? No necesitan pedir tanto sello. Entonces yo en ese momento dije, si tú quieres hacer un cambio, mejor por menos sueldo, por menos comodidades, pero pásate al Estado y trata de hacerlo desde adentro. Y creo que traté de mantenerme un poco en esa línea. Estuve varios años en el Estado, cerca de 16 o más, 14 de ellos en el MEF. Entonces, para mí fue una decisión de un compromiso de que si quieres hacer un cambio, no solo te quejes en el Twitter de, ay, este Estado ineficiente, haz algo. Pero para hacer algo puedes hacerlo desde adentro, como lo intenté, desde la academia, como lo vengo haciendo ahora, como un externo, también desde el sector privado, porque hay gerencias de vinculación, ¿no?, con desarrollo gubernamental, con obras por impuestos, con responsabilidad social y demás. Desde donde estés, sector público, privado, academia, como ciudadano, desde donde estés, puedes ayudar a contribuir a ser un mejor país. ¿Tú crees que fue intencional en los años 90, cuando el país estaba en una crisis total, la deuda externa, el déficit fiscal era brutal, se vendieron las joyas de la familia y se liquidó lo que quedaba de administración pública? Se tuvo que renacer, se tuvo que reconstruir. ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué se prefirió el régimen CAS, los regímenes transitorios? Se vio más cómodo un Estado mucho más informal, no sé si informal o manejable, o se vio muy complejo el proceso de construcción de una administración pública moderna. Lo cierto es que nos resignamos a un Estado precario y ya han pasado más de una década de esa reforma tan importante que estabilizó las cuentas del país, llevó al equilibrio en la relación ingresos-egresos, pero nos olvidamos de algo fundamental, que la forma de cautelar el Estado de Derecho, la forma de cautelar el manejo sano de la economía, la forma de cautelar que todos cumplamos nuestras obligaciones al mismo tiempo de ejercer nuestros derechos, es con un Estado que funcione con un ingreso meritocrático y un ascenso transparente. Claro, hemos aceptado como normal un Estado que es absolutamente poco predecible, un Estado donde no hay concursos para acceder a los puestos, donde no hay una línea de carrera transparente. ¿Por qué aceptar como normal lo que no está bien? Porque lamentablemente la meritocracia no es buscada por muchas de las personas que tienen que tomar esas decisiones. Tu respuesta a la respuesta te la voy a dar con una reflexión que a su vez es una pregunta. ¿Por qué no fue PCM, que tenía escrito servir, la primera entidad pública en pasar al régimen del servicio civil voluntariamente? En todos estos años desde que se creó Servir. ¿Cuándo fue? ¿2013, 2012? ¿Por qué no fue la primera? ¿Por qué trataron de empezar con gobiernos regionales, gobiernos locales? Hasta el MEF pasó primero que el PCM. Si lo tenía escrito, no creía en la rectoría de su escrito, no creía en su sistema, no convenía. Entonces ahí está la respuesta. Porque muchas veces tenemos normas, sistemas, regulaciones, expectativas, mensajes políticos para la ciudadanía, pero la verdadera decisión no va por ese camino. Porque muchas veces queremos tener mayor facilidad para contratar personal, para remover personal, y una reforma de este tipo no se sabe cuánto tiempo va a tomar, no se sabe cómo se va a implementar. Mucho hay cuando estás en el Estado el temor a que personas que accedan a estas posiciones a través de concursos públicos, una vez que acceden a la posición no tengan incentivos para la mejora, como sí ocurre en el sector privado, ¿no? Entonces ahí también viene el tema y algunas experiencias no muy positivas con otros regímenes en los cuales, sobre todo en algunas empresas públicas, hay personas que continúan sin mayor incentivo a la mejora, ¿no? Y son prácticamente inamovibles. Entonces, el buscar un mix
entre el cual no tengas funcionarios contratados precariamente y por lo tanto inseguros de cómo hacer sus trabajos y de cómo van a poder desarrollarse en la carrera pública, frente a funcionarios que no tengan mayor incentivo para la mejora porque están seguros de la continuidad en su posición, hagan o no hagan lo mejor por el país, yo creo que ese es el gran reto. Y no estoy del todo segura si el régimen de servicio civil nos va a dar esos resultados, pero de que es algo mejor a la disparidad y la enorme pluralidad de contrataciones que tenemos, yo creo que sí lo es. Carla, esto que acabas de decir, digamos, yo te escucho y digo, wow, ojalá esto pudiera también ser de alguna manera la regla o el norte cuando los peruanos votamos por un parlamento. Me da la impresión que cuando eso sucede fallan mil cosas. Como que hay cabos sueltos, como que hay áreas grises, como que hay cosas que se hablan despacito, pero no se concretan. Y lo último que tenemos es meritocracia. Lo que tenemos es lo que tenemos. ¿Cómo extrapolamos este concepto meritocrático y de carrera pública y de predictibilidad en los resultados que de alguna manera en algún momento servirnos nos prometió, que no logró, porque lo han dejado ahí morir lentamente? ¿Cómo se puede hacer en democracia para la elección de representantes de la ciudadanía, del elector, que sean personas que más allá pues, de ser simpáticos, habladores, ocurrentes, prometedores, den más garantías de una gestión idónea? ¿Cómo lo ves por ahí? Yo creo que hay un lema, ¿no?, que refleja un poco lo que estás diciendo. Para estar en política hay que saber cantar y bailar. El tema es que cuando eres ciudadano no te debe de bastar con que te entretengan un cuarto de hora cantando y bailando. Tienes que saber y tenemos que aprender a ejercer ciudadanía activa para exigir gobernantes capacitados. Y yo creo que ahí mucho tiene que ver, pero no va a haber incentivo para cambiar los requisitos para ejercer este tipo de cargo de elección popular. Ahora que se está hablando, por ejemplo, de la bicameralidad, pues tiene que haber requisitos meritocráticos, por ejemplo, porque no va a ser igual, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay que revisar un poco ello, pero no veo que haya el espacio político para que las personas que vayan a tomar esos cambios estén dispuestas o decidir esos cambios, estén dispuestas a adoptarlo cuando ellos mismos o sus equipos no cumplen los perfiles de puesto mínimos que se podría exigir para un puesto, aunque sea gerencial, ¿no?, o de director general, ¿no? Entonces, si lamentablemente tenemos personas tomando decisiones, implementando, sacando leyes, adoptando políticas públicas para poner en práctica esas leyes, que no conocen de gestión pública, que no han pasado por el Estado previamente, que no conocen el sector o la materia que están regulando, no esperemos como ciudadanos que nuestra elección nos vaya a llevar a un cambio. Entonces ahí nuevamente, ¿no?, ¿qué es lo que buscamos al momento de votar? ¿Qué nos inclina a votar? Si hizo un buen chiste, si bailó me acuerdo una vez, dos candidatas para ser alcaldesa, una bailaba la marinera y otra la polka, y en un programa de prime time, y yo no podía creer que en base a eso se define una elección, ¿no? Entonces, tenemos que acostumbrarnos como ciudadanos y educarnos como ciudadanos a exigir otras cosas. Pero y todos los que hemos estado en gestión pública, ahí podemos aportar en eso. Países como Chile han limitado el número de cargos sujetos al cambio del gobernante elegido, y se limita el número de personas como cargo de confianza, y se prioriza la carrera pública. En el Perú no hemos pasado del discurso, en el sentido de que la meritocracia es importante, pero no hay un sistema de acceso y de promoción en la mayor parte de la administración pública que sea predecible, que sea confiable, y por ello, a diferencia de Uruguay, a diferencia de Colombia, a diferencia de otros países de América Latina, y ni qué decir Nueva Zelanda o Finlandia, los jóvenes no tienen mucho interés en trabajar por el Estado. Eso tiene que ver con condiciones que hagan que la persona que trabaja en el Estado ingrese por mérito, punto importante, y segundo, conserve su puesto y sea promovido o promovida
por factores que puedas verlos en una pantalla y que no respondan a tarjetazos de ningún tipo. Esa es una práctica que en el Perú no hemos cambiado. Así es. Yo también soy en el pregrado y yo veo en los chicos las ganas, porque se ven las ganas de querer cambiar el Perú, no de no querer caer en el continuismo y terminar en unos años siendo el funcionario público que ellos critican. Pero existe el temor, como tú dices, no de que al Estado solo se entra si eres de un carnet partidario, si es que eres amigos de... Entonces ahí es donde experiencias como las que nos ha tocado a algunos de haber postulado y ganado en un proceso en medio de una cola con mucha otra gente, siendo un perfecto NN, puede inspirarlos a querer participar del Estado. Entonces ahí los que hemos pasado por esto y hemos tenido esas dudas y hemos logrado simplemente ganar un puesto presentándonos como uno más sin conocer a nadie, al momento que podemos transmitirle estas experiencias, decir, y mira, con el tiempo pude ascender y con el tiempo hicimos esto, hasta ahora se usan estas normas que sacamos, hay cosas que mejorar, les toca a ustedes, tomen la batuta, háganlo bien, podemos ayudar a cambiar una generación. Entonces yo creo que el mensaje que nos toca a nosotros, que estamos de los 40 para arriba, no vamos a decir cifras exactas, tiene que ser un mensaje de aprende de mis aciertos y de mis errores para que lo hagas mejor que yo. No seas como yo para que después no critiques, no seas la generación a la que criticas, ¿no? Porque hoy día todos los jóvenes critican al Estado y con mucho descontento, y muchos se van del país y tienen razón, pero tienen que hacer algo para ellos no caer o no mantener el círculo vicioso. Y eso empieza porque nosotros, los que hemos pasado por ahí, les contemos un poco que es posible entrar al Estado con meritocracia, que es posible ir desarrollándose, aportar en las tareas públicas, en el quehacer público. Y yo creo que si a los jóvenes tú les cuentas, gracias a una gestión que se hizo, se logró poner un hospital donde no había un hospital para la atención materno-infantil y se disminuyó la cantidad de mujeres y niños que morían en los partos, y sientes que algo hiciste para ayudar a que más gente pueda superar eso, que no mueran tantos recién nacidos ni mujeres que están dando a luz, ahí es cuando sientes que todo tu esfuerzo en el sector público valió la pena. Ahí sientes la gratificación. El ejemplo de Javiera Bugatás es el tema que Carla está compartiendo, ¿no? Esta posibilidad de traquear, de investigar sobre los niños que nacen en el Perú con bajo peso y que son candidatos a una anemia, a una desnutrición. ¿Eso es así, Pedro? No, claro. Hay una gran coincidencia entre el comentario de Carlos y lo que Javier nos dejó. Bueno, yo les comentaba de unos hospitales que se vieron entre el MES y el MINSA, pero no dudo que Javier también debe tener un montón de estas experiencias. Javier ha sido un actor importante en la administración pública y ha dejado la mejor huella, Javier Aguataz. Y ahora, no obstante ser jubilado, sigue trabajando con jóvenes, porque dice, hoy, a diferencia de hace 30 años, cuando él estaba en la función pública y donde ejerció distintos puestos, no teníamos, decía, el acceso en tiempo real a saber cuántos niños en Condorcanqui, en la zona remota de la selva peruana, cuántos niños han nacido ayer con menos kilos de los necesarios para un desarrollo sano, saludable. Uh-huh. Y a partir del hecho que sabes que José Quispe, ese niño o la niña María García, ha nacido con menos kilos de los necesarios, ya sabes dónde, quién, cuándo, cómo y puedes actuar. Entonces ya el Estado no es ciego ni sordo, el problema es valores. No gobernar no ejercer un puesto público por la quincena, sino por trascender, por dejar la mejor huella, acabar con eso de ser piratas de nuestro propio país. Es un problema de valores, lo principal, no es un problema de recursos, ¿o me equivoco? Totalmente, totalmente. Muchas veces cuando yo les cuento a los jóvenes, cuando tú entras al Estado, no estás entrando al Estado pensando que vas a volverte rico o que vas a ganar igual que ganabas en el privado. No, tú estás entrando al Estado muchas veces porque lo haces porque quieres cambiar la forma en que vive la gente, porque no podemos seguir viviendo así. Entonces sientes que tienes que hacer algo más allá de sentirte descontenta y de criticar. Entonces si ustedes sienten eso, el Estado es su lugar. Pero si ustedes no lo sienten, se van a frustrar en el Estado. Ayuden desde el sector privado, ayuden desde otro ámbito.
Pero yo creo que cuando se le habla con esa transparencia a los chicos y se les da ideas como hay estos módulos de vigilancia ciudadana voluntaria Por en la ejemplo, Contraloría, donde te capacitan y luego participas en ver las obras públicas en tu localidad. Ujú. Yo he tenido alumnos que se han inscrito y han participado, y entonces después uno termina pensando, los chicos sí escuchan. Los chicos sí quieren ser parte de un cambio, solo que hay que ayudarlos a orientar su ciudadanía activa de forma constructiva, vigilante. Carla, ¿y por qué estos temas tan importantes que estamos dialogando contigo y que estás comentando tan acertadamente, por qué, por ejemplo, no los vinculamos a los colegios de alto rendimiento? Me haces pensar que ahí tenemos una oportunidad. Los colegios de alto rendimiento sí han tenido éxito en el Perú, sí seleccionan a los chicos y a las chicas más competentes de las escuelas rurales, escuelas distritales, provinciales, en fin. Solo un comentario sobre eso. Sí. El último informe habla de que les han dado becas en universidades que tienen licencia y autorización en el Perú, pero yo pude tener acceso a un blog de jóvenes y decían, hace 3 o 4 años teníamos becas en la Católica, en la Pacífico, en la Universidad de Lima, y ahora solamente nos dan una universidad. Ya, entonces ese claro. es un comentario interesante. Es un comentario Ellos dicen, interesante, si sí. tenemos el primer puesto en el colegio, ¿por qué no nos dan la oportunidad de escoger a las mejores? Pero eso es algo que se puede resolver, eso es algo que se puede corregir. A lo que voy es, ¿por qué no vamos más allá, Carla? ¿Por qué no les enseñamos, entendiendo que son muchachos jóvenes, con capacidades comprobadas y de origen bastante humilde en muchos casos, y que representan bien, porque lo tienen en su esencia familiar, en su ADN, representan bien la peruanidad más profunda? ¿Por qué no les enseñamos a ser ciudadanos activos, que es lo que tú mencionabas? ¿Por qué no les enseñamos a que se enamoren de su país, se comprometan con su Estado, entiendan cómo funciona esto, entiendan qué está funcionando mal, entiendan cuál es la hoja de ruta, y con el apoyo correspondiente y las oportunidades correspondientes los lanzamos a la conquista de el cargo público, el servicio público, no para medrar y ser piratas de los peruanos, de tu propio país, sino para que con su inteligencia, sus capacidades y su conocimiento de las regiones de las que provienen, puedan mejorar este servicio público, ser abanderados de una ciudadanía activa. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que ahí justo lo que tú estás mencionando es un tema importante, ¿no? Yo he tenido la posibilidad de participar en distintos cursos de extensión universitaria de algunas entidades públicas, y he tenido varios alumnos que son de los COARS, ¿no? De distintas partes del país, que normalmente no llegarían a mi aula de clase, ¿no? Porque vienen de distintas partes del Beca país, 18. de distintas universidades, ¿no? Bien representativo, ¿no? Y cuando yo les contaba lo que se puede hacer a través de la infraestructura pública, de inversión pública, de las competencias municipales, todo lo que puede hacer un alcalde, y cómo inclusive el diseño de los COARS tenía que ser bien analizado, ellos me decían, y yo veía sus rostros, yo no sabía que el alcalde era competente para temas que tenían que ver con postas médicas, porque entonces le hubiera exigido al mío que para haciendo estos monumentos. O me decía, en mi colegio, por ejemplo, que era un colegio fiscal público, nos pusieron una piscina que nunca la usábamos, no había ni para el mantenimiento, o más nos hubiera servido tener en buen estado la cancha de fútbol, ¿no? Entonces yo los escuché, y eso lo podía hacer el Estado, sí, lo podía hacer, eran proyectos de inversión. Entonces uno va escuchando y ellos van reflexionando sobre lo que puede hacer el Estado, y muchas veces yo me he quedado con la gana de decir, qué excelente, ¿no? Les digo, qué excelente que tengamos entidades públicas que hagan estos espacios de estos cursos de extensión universitaria, pero qué completo sería, me quedo siempre pensando, si a estos chicos que destacan, luego se les da o se les orienta para que accedan a prácticas preprofesionales. Porque Por la pregunta ejemplo, que siempre sale de Maduro en todas las aulas, sea tanto en las aulas que tienen que ver con los cursos de extensión universitaria, como en las aulas privadas, donde hay chicos con voluntad, con compromiso por el Estado, es ¿y cómo entro a trabajar?
porque en las prácticas profesionales siempre te piden varios años de experiencia, pero yo soy practicante y recién voy a empezar. ¿Cómo se entra a trabajar al Estado? ¿A dónde postulo? ¿Qué entidad hace qué? ¿Por dónde voy? Entonces creo que nos falta un poco orientar eso, y el tema de los COAR que tú dices, sería excelente hacer ese complemento, ¿no? Porque ¿cuántas entidades públicas a lo largo del país necesitan de esta juventud comprometida, con interés y con ganas y con capacidad y una demostrada pregunta, para empezar a aportar? ¿ayudaría a darles una carrera técnica adicional a la excelencia académica? Yo creo que que nazcan con unas primeras alas, después serán ingenieros, pero por lo menos que puedan valerse por sí mismos desde que salen de la escuela. En paralelo, ¿no? En paralelo a que hacen estos cursos de extensión universitaria y que se les permite las prácticas y demás, ¿no? ¿Eso no ayudaría a su inserción al mercado? Quizás sí, pero ojalá que el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación que escuchen este programa y por ahí pues empiecen a ver algunas oportunidades en estos jóvenes, porque así como hay jóvenes que se van del país, hay jóvenes que quieren construir país. Así es. Y hay jóvenes que se van con la expectativa de regresar para seguir construyendo. También. No nos metamos a todos en la misma bolsa. Así es. Pero con los que tienen esta expectativa de hacer un cambio, de poder a contribuir con su país, no los dejemos caer en el descontento. No los dejemos caer en la desolación, que muchas veces a muchos nosotros que hemos sido funcionarios por ahí en algún momento nos puede haber rozado. Hagamos que ellos sientan que hay oportunidad. Y para eso el Estado es el llamado a orientarlos y decir, no todo es que venga mi sobrino, no todo es que venga mi allegado, yo quiero meritocracia, esos primeros puestos. Pero por esos supuesto, COAS, que no se esos vayan. que se ganan los cursos de extensión universitaria, por favor, entren al Estado, que más que nunca el Perú los necesita. ¿Y de quién depende eso? ¿Del Ministerio de Educación? ¿De la PCM? ¿Del Yo creo que tiene que ser Consejo un de trabajo Ministros? sin haber profundizado más, yo creo que eso tiene que ser un trabajo conjunto, por un lado, del Ministerio de Trabajo, que también regula las prácticas profesionales. Por Servir, ejemplo, ¿no? También debería entrar ahí el tema de servir, porque son entidades públicas. El Ministerio de Educación, con una lógica de promoción, para permitir que las municipalidades, los gobiernos regionales, las entidades, de repente, no sé si un presupuesto por resultados o algo parecido, ¿no? Para que incluyan practicantes que provengan de estos cursos de extensión universitaria, los primeros puestos de escuelas públicas y escuelas privadas, o sea, un régimen de fomento, ¿no? Un régimen de incentivo para que las entidades públicas busquen atraer a estos jóvenes. Muy buena esa idea. Yo te hago una última pregunta porque ya la hora se nos vence y ha sido muy interesante este diálogo. Obras por impuestos, ¿no debería ampliarse? Sí. ¿No debería empaquetarse sistemas que incluyan gestión a través de fondos concursables? ¿No daríamos un salto cualitativo en la gestión país haciendo que todo un sistema articulado que permita conectividad, que permita infraestructura, que permita calidad de servicios, todo esto junto puede empezar con la gran minería, pero también con otros sectores de la economía, para hacer que el peruano vea que puede funcionar mejor la educación, que puede funcionar mejor su vida, no viviendo en Lima caótica, sino donde está, gracias a este programa que hace que en plazos más breves el Estado le da la prerrogativa a la empresa privada, a través de un fondo concursable, de pagar sus impuestos, diseñando todo un programa de funcionamiento de todas las necesidades para hacer que mejore el desarrollo humano en una zona geográfica determinada, que es la zona de influencia de su proyecto. Es decir, no restringir tanto obras por impuestos, sino más bien tender a extenderlo. Así es, la lógica es un poco, señor alcalde, usted está diciendo que quiere que le hagan este colegio por obras por impuestos, yo participo, gano el concurso, hago el colegio, el costo que gasté, usted me da un certificado por ese costo y cuando me toca pagar mi impuesto me descuentan ese monto. El famoso CIPREL. El CIPREL. Y luego la SUNAT le va a descontar, o el Tesoro Público le va a descontar a ustedes su canon del siguiente año porque no es donación, ¿no? Ese monto igual se paga, ¿no? Sino que es como un adelanto, un fondeo, efectivamente, pero la obra te la hacen con más calidad, más prontitud, con un mejor diseño, se espera inclusive, porque no pasa por contratación del Estado. Yo creo que es momento ya de fomentar de verdad el empaquetamiento de obras por impuestos.
¿no? Ujú. De repente hay una, como tú bien dices, una empresa que tiene un área de influencia, como las mineras u otras más, ¿no? En las cuales pueden haber distintos servicios o necesidades que se pueden cubrir, pues ya perfecto, podemos hacer este tramo de la vía y adicionalmente poner baños públicos y poner una cancha de fútbol, o sea, empaquetar, ¿no? Empaquetar un poco con una lógica de desarrollo territorial. Y eso, lanzarlo por obras por impuestos, yo creo que sería, ya es momento de darle más aire a la figura, pero sin embargo no podemos desconocer, y también creo que es importante tener en claro que hay entidades que desde que se creó la figura en el 2009, como las universidades públicas, pudiendo hacer obras por impuestos, prácticamente no hacen. Y cuando yo veo a estos alumnos que hemos estado conversando de distintas universidades públicas de distintas partes del país, y cuando he tenido que viajar muchas veces a dar una que otra capacitación, y me ha tocado exponer en el auditorio de tal o cual universidad, yo les preguntaba a las autoridades, ¿y por qué no hacen una obra por impuestos para mejorar el laboratorio de los chicos? ¿Por qué no hacen una obra por impuestos para que le pongan buenas canchas en la universidad a los chicos? No, es que queremos que la autoridad pague que la empresa pague sus impuestos, no es que no sabemos cómo funciona. El desconocimiento a la fecha se mantiene. Por eso es que son las mismas entidades públicas las que licitan obras por impuestos y no se abre más el abanico a más entidades. Entonces, así como hay que abrir lo que se puede licitar por obras por impuestos, también difundir más la figura en el propio Estado y también en el sector privado. Esta idea de la lógica territorial, paquete de proyectos para el desarrollo, etcétera, etcétera, que después puedan ser de alguna manera ofertados al sector privado para que coloquen sus impuestos ahí en un compromiso con un territorio concreto, con una población concreta, con un paquete de oportunidades concretas, que va a ayudar mucho también a que la empresa realmente tenga un realce, una venta de su imagen como empresa responsable, sostenible, me parece extraordinario. A mí estoy de acuerdo y lindo el programa. Quiero agradecerte, Carla, y en tu persona saludar y adelantarme lo que en 2 días va a ocurrir, el Día de la Mujer. Y de verdad, un efusivo saludo a la mujer peruana, porque con su entrega, con su compromiso, con comprarse el pleito como lo estás haciendo tú, yo tengo fe y esperanza que el Perú no se va a perder, que vamos a lograrlo. Y por ello, lo mejor, de parabienes, y que tú, que tienes una hijita maravillosa, tienes el orgullo de tener una madre ejemplo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla, por tu participación en Integrando Perú. Muchas gracias, y también un saludo a todas mis congéneres. Me queda grande que a través mío la saluden a todos ustedes, pero que tengamos un 8 de marzo con más oportunidades para todas. Gracias. A ti. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.